Hola, buenas tardes y bienvenidos a la Sala Divergente, en nuestro programa número 57. Bueno, en esta ocasión tenemos como invitado a Ezequiel Sartovis y vamos a tratar sobre el tema del I Ching, del libro del oráculo, del oráculo de los cambios, tan popular en las librerías, ¿no? Desde hace tanto tiempo. Bueno, y tengo aquí unos apuntes biográficos sobre Ezequiel Saz. Nació en Argentina y es una persona especializada en el libro del I Ching, el libro de las mutaciones, del cual pues tiene escrito unos 4 libros, ¿no? Bueno, en su juventud se inspiró en el pintor Pérez Celis, por tanto él pinta también, y en la poetisa Alejandra Pizarnik. Luego viajó por Europa, América, Oriente. Luego también en Estados Unidos se reunió con Allen Ginsberg y Lawrence Ferlinghetti, aumentando su inquietud espiritual por el yoga y el zen, ¿no? Después de su servicio militar en Argentina, descubrió el I Ching en 1964, pero creo que comenzó a experimentar con él en 1984. Ya en 1978 empezó como orador y conferenciante en la Universidad de la Sorbona, en París, y en 1979 se ordenó monje zen en París, así mismo, ¿no? En el año 2003 pues, se estableció en Barcelona, donde imparte conferencias y cursos en la Casa Asia, que creo que está en Madrid y Barcelona también, ¿no? Luego aplica sus conocimientos del I Ching y el Zen al estudio de problemas concretos, difundiendo sus investigaciones con el apoyo de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Bueno, pues si he cometido algún error o fallo, pues ya me corrige. Buenas tardes, Ezequiel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. Sí, aquí estoy interesado en tus preguntas y trataré de ser lo más claro y lo más conciso posible para contestarlas. Muy bien, estás en Barcelona ahora, ¿verdad? Estoy afuera de la Barcelona, estoy vivo en la montaña, frente al mar, frente al Mediterráneo, pero vivo a unos 50 kilómetros de Barcelona, hacia el norte, hacia la frontera francesa. Ah, muy bien. Bueno, en la provincia de Barcelona aún, ¿no? En la provincia de Barcelona. ¿Y tú dónde estás? Pues yo estoy en la provincia de Málaga, en Mijas Costa. Muy bien. Bueno, pues como ya te conté antes, ¿no? Que en las redes sociales descubrí algunos grupos sobre el I Ching y demás. Hace unos años me interesé por este libro y del cual pues lo he usado algunas veces, ¿no? Y tenía en mente, pues, como he hecho ya muchos programas de temas variados, a ver si un día podría hacer uno sobre el I Ching, ¿no? Y ya pues se me ha presentado la oportunidad contigo, la cual pues agradezco que hayas accedido, ¿no? Bueno. Posteriormente ya descubrí de que aparecía hasta en Wikipedia, ¿no? Digo, bueno, pues, entonces parece bastante interesante, ¿no? Por lo que he leído de todos estos apuntes biográficos, ¿no? La verdad Así que... sí, la verdad es que yo soy una persona muy, digamos, secreta, en el sentido de que para profundizar el tema he necesitado mucha calma y mucho tiempo. Por lo tanto, he tratado de seguir mi vida, tener una vida normal, familiar, profesional, y siempre con el objetivo de profundizar esta investigación. Yo me defino como un pesquisador. Es un término que es un término antiguo, pero es, digamos, una parte detectivesca, ¿no? Es decir, que todo lo que es misterioso y que exige un tipo de lógica de investigación, la lógica detectivesca me ha interesado mucho. Yo no soy un
perseguidor de una pasión, soy un investigador de las pasiones. Me interesó a profundizarlo muy lentamente. Soy, digamos, un rezagado del conocimiento. Sigo estudiando hasta hoy constantemente en la práctica y en la filosofía, indagando las conexiones que puede haber entre el I Ching y la espiritualidad, el I Ching y las religiones, el I Ching y la ciencia. Entonces, digamos que es un tema, la investigación se hace epistemológica, es decir, reúne todos los resortes de la ciencia. Entonces, digamos, para tener un conocimiento epistemológico que sea simultáneo con la cultura china y con la cultura occidental, pues esto ha sido, yo sabía que iba para muchos años y recuerdo que históricamente me interesaba, digamos, en los primeros años de la era cristiana, llegué a la era cristiana en los años 70. En los años 70 había pasado de toda la época, digamos, arcaica de la humanidad en China y en Occidente, incluyendo la filosofía, el desarrollo lingüístico de las escrituras, etcétera, etcétera. Es decir, ha sido muy lento y la verdad que no es la única manera que encontré de sentirme seguro de poder ahondar un tema tan enigmático. Pues sí, bueno, lo descubriste este libro en el año 64, pero lo descubriste de verdad con todo su potencial, ¿cuándo fue? En el año posteriormente, ¿no? ¿Fue en el año 84 quizás? Bueno, la verdad que fueron unos amigos que me ayudaron, me hicieron conocer el libro y entonces me dijeron que lo podía consultar. Y hice una primera consulta que es inolvidable, es decir, que me acuerdo perfectamente lo que obtuve como respuesta, ya que el compromiso, la parte digamos, de responsabilidad que le daba a esa técnica y a ese libro, me hizo que quedara indeleble en mi memoria. Y a partir de ahí empecé traté de encontrar un acceso. Bueno, lo primero que hice fue mudarme a París, es decir, no me pude quedar en Barcelona, era muy temprano en el año 65, llegué en el año 66 a París y ahí empecé a tratar de conectar con lo que podría esclarecerme el tema. Traté el yoga, empecé haciendo yoga, luego encontré mi maestro Zen Taisen de Shimaru, que en ese momento acababa de llegar a Francia, por primera vez a Europa, fue el primer maestro que trajo, digamos, el budismo zen a Europa. Él estaba en París y por una casualidad lo pude contactar e inmediatamente entré en la atmósfera de la introspección, del estudio de la meditación, como, digamos, una manera de acordarme con ese todo del I Ching, porque digamos que el I Ching es es holístico, por supuesto, pero digamos, compone una totalidad en la cual el individuo pues tiene que estar, digamos, filtrando al mismo tiempo sus emociones, el control de uno mismo, para poder acceder a las conexiones, digamos, lógicas que corresponden a las que usaron, las que tuvieron los autores del I Ching, es decir, una especie de frescura, de espontaneidad, de humor,
de apertura, con mucha prudencia, tratar de conocer la sabiduría, pero bueno, en esas premisas, en esos comienzos, la sabiduría no eran tiempos como era a partir de mayo del 68, no eran tiempos como para poder pensar en sabiduría. Había, digamos, movimientos de revolución, de amenazas de guerra, de la Guerra Fría, etcétera, etcétera. En realidad, el objetivo o el fin hacia el que llevaba el I Ching, yo sabía que era impecable, sentía que era algo verdadero, que era un verdadero camino, pero no lo podía explicar porque no lo podía explicar, no podía decir por qué sentía eso. Muy bien. Tengo también, antes de que se me olvide, una pregunta por parte de un amigo, de Manuel Robledo. Le mando un saludo. Y me dijo que te preguntara una pregunta un poco extraña. ¿Cuál crees que es el propósito del I Ching, de ser? ¿Por qué surgió el I Ching? Bueno, mira, el propósito del I Ching, digamos, técnicamente, cuando uno lo consulta, obtiene un consejo. Ese consejo es dado por los sabios antiguos chinos como un consejo que vale tanto o más que el que podía dar uno de tus parientes. Es decir, que directamente el I Ching llama a conectarse con lo más auténtico, lo más cercano, lo más esencial, la fibra más esencial de ti, que es el espíritu familiar, la organización familiar, la solidaridad, la amistad, etcétera, etcétera. Todos valores muy, muy esenciales. Por lo tanto, uno entra por esa puerta. Es evidente que lógicamente, es decir, la estructura del sistema, el sistema son 8 por 8, 64 hexagramas, son 8 trigramas multiplicados por 8 trigramas, que son los mismos que se mezclan, producen 64 hexagramas. Ese sistema es una estructura que tiene como objetivo alcanzar lo más rápidamente posible tu centro vital y llamarte al análisis, llamarte a la reflexión por una verdad que te habita. Es decir, que él es innato. Él llama a algo que nosotros, todos los seres humanos, tenemos en uno, es innato. Él llama a esa fuerza y te manda la reacción que es la que puede tener un sabio frente a un problema. Entonces, digamos que él resume, digamos, tu vida transitoria, actual, encarnada, actual, con un sentimiento de equilibrio homeostásico, natural, inmanente, es decir, que concierne a toda naturaleza, todos los seres vivientes. Y ese equilibrio es la voz de ese equilibrio es la voz de la sabiduría y la voz de alguien de tu familia, alguien cercano que te daría un consejo, que te daría con cariño una guía para saber cómo orientarte en la vida. Esa orientación, ese fondo, es el fondo de la salvación. En ese sentido, el I Ching, cuando tú descubres que el fondo del I Ching es salvar al que lo preguntó por el oráculo, o salvarlo por el hecho de hacer comprender el universo por el yin y el yang, por el pensamiento chino, con todas esas figuras extraordinarias que son Lao Tse, Confucio, Buda, inclusive que no era chino, pero que fue integrado al pensamiento chino. Todas esas figuras se hacen relevantes como las figuras de los sabios que enseñan justamente, pero que enseñan ¿qué? Enseñan que,
pues tratar de aprender qué es lo que enseñan puede llevar toda una vida, porque está todo enrevesado por los ideogramas, por la escritura, por los conceptos, por los periodos, por las dinastías que se han desplegado en China, etcétera, etcétera. Y nosotros además somos occidentales, nosotros tampoco tenemos que encontrarnos en la situación de un chino al fin y al cabo. Si la conclusión de mi investigación diera que yo tengo que hacerme chino o vivir en China, pues yo creo que no sería la adecuada a mi naturaleza, a la persona que soy, digamos, de origen occidental, europeo, etcétera, etcétera. Muy bien. Y está claro lo que dije, es decir, que la pregunta de tu amigo es ¿cuál es el fondo? Y bueno, el fondo es primero la solidaridad a todos los niveles, solidaridad a todos los niveles, pero la cima, digamos, la cima de esa solidaridad es la salvación, es el hecho de que tú no estás en solidaridad con alguien o con los miembros de tu familia o con la sociedad, sino que estás en solidaridad porque en realidad detrás de la solidaridad nos estamos salvando el uno al otro. El hecho de que tú seas solidario conmigo y yo contigo es ya la mano tendida para salir de si es un problema psicológico de la depresión, si es un problema económico por la entreayuda, si es un problema, pero todo depende, digamos, del hecho de tener como objetivo de que el I Ching te tiende una mano de unión, pero tú tienes que sublimar eso y comprender de que no es solo tú mismo que te puedes salvar, sino que nos estamos salvando los unos a los otros en la realidad. Muy bien. Muy bien explicado, gracias, Ezequiel. Luego otra pregunta sería, ¿qué experiencias personales como anécdota, ¿no? Es que hayas estado usando el I Ching sobre determinada pregunta en un momento puntual, especial de tu vida, o bien de alguna persona que conozcas, que te haya explicado y que le haya sorprendido bastante, ¿no? O que le haya sido bastante útil. Pues la manera de enseñar que tiene el I Ching es por la sorpresa, ¿verdad? Es por la sorpresa. Es decir, que él emite logramos obtener un mensaje y ese mensaje va a entrar a jugar de manera onírica en nuestra vida o bien en la realidad se va a componer la realidad de elementos que están en la respuesta del I Ching y eso es siempre muy emocionante, conmovedor. Es siempre muy conmovedor ver que la posibilidad de avanzar en los acontecimientos se realiza. Porque, bueno, tampoco tenemos una educación de adivinos, ni de oráculos, ni de profecías. Son los profetas y las personas que se ocupan de la percepción, digamos, profunda, son seres muy especiales. Son seres muy especiales, es decir, el chamán, inclusive el maestro, la proporción de un maestro con respecto, un verdadero maestro estoy hablando, con respecto a la multitud es muy grande. El cálculo está hecho de que se necesita, digamos, un maestro por 1 millón de personas, digamos, más o menos. No alcanza el número de maestros para la cantidad de personas que hay en el mundo. Es decir, hay muy pocos maestros, hay muy pocos profetas, hay muy pocos adivinos verdaderos, y el I Ching está en ese movimiento de la ignorancia. En realidad, cuando se sabe que el I Ching es un sistema adivinatorio o oracular, las barreras religiosas se oponen a la penetración de una técnica de ese tipo, porque pone en duda, digamos, la manera de resolver todo por la fe.
aquí con el I Ching las cosas no se resuelven. La fe es muy importante, pero la fe en descubrir, la fe en sorprenderse de la novedad de los sentidos que puede tener la realidad, ¿verdad? Es decir, eso es muy importante. Entonces, el descubrimiento de que hay una conexión entre uno y lo que va a pasar. Es el límite de la, como te digo, de la intuición. Primero concierne a la impresión, pero luego, cuando uno comprende el sistema, pues comprende de que es casi del orden de la profecía lo que sucede. Sistemáticamente yo he podido saber que el COVID llegaba, porque bueno, dirijo una sala de imitación Zen en la cual anuncié de que se venía el COVID y que íbamos a estar confinados, etcétera, etcétera. O bien ahora, un mes antes de la guerra, por el hecho de que comenzaba un año del tigre, pude deducir de que efectivamente venía un proceso revolucionario. Es decir, actualmente estamos bajo digamos, una cúpula de atmósfera de cambios revolucionarios, ¿no? Es decir, que sea por la guerra o sea por la crisis, la grieta política internacional, pero digamos el hecho de que van a faltar alimentos, de que hay especulaciones con respecto a la posibilidad de una guerra atómica, etcétera, etcétera. Todo esto me recuerda hace 60 años. Hace 60 años yo viví exactamente lo mismo con la crisis de los misiles de Cuba en el año 62. Ahora estamos en 2022, pero en el año 1962 yo ya vivía en una crisis semejante con el presidente americano John Fitzgerald Kennedy y Khrushchev, que estaban por una guerra hace 60 años precisos. 60 años es la medida de un siglo en China. 60 años es un siglo, es decir que para los chinos hace 60 años, lo que se produjo hace 60 años, por eso es muy lógico que exista una repetición. Y para nosotros hay que comprender que es la presencia, digamos, que tenía el infierno en la iconografía de la sabiduría europea. La sabiduría europea colocaba la guerra y las desgracias sociales en la parte infernal, pero también existía el paraíso. Es decir, es muy dantesco, ¿no? Es decir, hay que comprender que el I Ching es como una rueda de la vida en el cual hay capítulos que corresponden a todo lo que simultáneamente se está pasando en la historia de la humanidad. Bueno, mientras sea igual esta situación o lo más parecida posible a los años 60, seríamos afortunados, ¿no? Exacto. Porque al final no pasó gran cosa. Exacto. Exacto. Todo está en el hecho de saber si va a degenerar, pero todo tenemos hasta fin de año, ¿no? Así que puede pasar muchas cosas. Pero bueno, esperemos que esas amenazas se van a encontrar un lugar para pacificarse, para calmarse y volver a de nuevo una media de agresión y de odio controlable, más o menos, que en la cual no hay tanta desgracia, ¿no? Bueno, y una cosa curiosa, porque leí alguna vez, no sé a quién, algún autor también sobre el I Ching, o que fue a China a estudiar a chino o meterse en la cultura china, de que allí la propia sociedad china, muchos desconocen lo que es el I Ching. ¿Es esto cierto? Bueno, sí. Sí. Sí, la verdad que lo que pasa con los chinos es que han inventado muchas cosas y no dan abasto para colocar todo lo que han inventado, ¿no? Es decir, entonces cuando vienen occidentales que benefician el turismo y las relaciones comerciales con Europa o con América y demás, se fijan en qué tienen interés. Entonces, digamos que cuando yo fui a China, era evidente que
los chinos, todo lo que yo vi es que los templos estaban abandonados, los maestros estaban completamente escondidos, es decir, no había la posibilidad ni de practicar, ni tenían el dinero para poder renovar los lugares taoístas, era un desastre. Pero digamos que a partir de la visita, nosotros fuimos con un grupo de I Ching, de estudios de I Ching, que yo dirigía. Era un grupo que yo dirigía en París y fuimos 2 veces a China, completamente yo como guía de viajes, y fuimos a investigar la vigencia de la sabiduría china, es decir, en qué estaba la enseñanza de Lao Tse, de Confucio, en qué estaba en China en ese momento. Y descubrimos que no estaba en nada, es decir, estaba en los beneficios que tiraba el Partido Comunista, en hacer sumisa a las masas con una tradición en la cual lo económico predominaba sobre todo lo espiritual. El materialismo era un materialismo feroz, ¿no? Entonces, pero lo que fue muy interesante es que nos dimos cuenta que éramos pioneros, porque inmediatamente que nos fuimos, pusieron a decir, pero hay occidentales que se interesan por el Shin, hay que se interesan por el taoísmo. Entonces, a partir de ahí, llamaron a las universidades, desempolvaron unos cuantos profesores que podían hablar de la cultura china y lanzaron congresos, poco a poco, pequeños congresos de I Ching para que los occidentales vinieran también por esa razón, etcétera, etcétera. Pero digamos, detrás de todo esto es todo manipulado como una operación, digamos, o política o económica, o política y económica. No hay en realidad un interés. Sin embargo, se puede sospechar que los conocimientos del Qin son empleados, pero son empleados, por ejemplo, a través del Feng Shui para la construcción de los edificios modernos, para la elección de la arquitectura, etcétera, etcétera. Es decir que, y en lo político, puede que el Qin ha tenido que ver, pero ha tenido que ver a partir del año 2008. Sí. En realidad, el año 2008 marcó digamos, la revolución china con el Qin y con todos los conocimientos astrológicos. El actual presidente de China, que se llama Xi Jinping, fue el que dirigió los Juegos Olímpicos de 2008. Él hizo coincidir el 8 de agosto del mes 8 con el año 2008. Él hizo coincidir las cifras de acuerdo a la numerología china, de acuerdo a los cálculos astrológicos, había una conjunción de planetas para esa inauguración. ¿Y qué se descubrió? Se descubrió una nueva tendencia política en el cual los conocimientos esotéricos chinos tenían un lugar. Entonces, a partir de ahí, inclusive yo te recomiendo de ir al YouTube del video de los Juegos Olímpicos de 2008 y verás que en esa ceremonia de apertura se presenta la tradición china, pero perfectamente. Es decir, presenta todas las dinastías, toda la sabiduría, todos los objetos que se consideran sagrados de acuerdo al I Ching, etcétera, etcétera. Es decir, que eso es un elemento fundamental para comprender que este hombre hace ya 14 años que gobierna China y que su puesto lo consiguió porque él vino para decir al Partido Comunista que China debería fundarse sobre su pasado y usar sus conocimientos esotéricos, religiosos y demás para crecer. Cuando... Sí, me viene ahora a la memoria, ¿no? El caso de un lama, ya fuera de China, no sería tibetano, supongo, que huyó de su tierra y en la persecución, pues, durante la huida, lo que pasa no recuerdo el nombre del lama, él se iba orientando, consultando al I Ching, ¿no? Para no ser capturado. Sí. ¿Recuerdas algo de eso? ¿Quién podría ser? Claro.
Claro, es decir, es la famosa historia de ese, que está contada en el libro Nacido en Tíbet de Chogyam Trungpa, que Chogyam Trungpa es un gran maestro de Vajrayana que escapó con el Dalai Lama y que se perdieron por una tormenta de nieve, se perdieron y quedaron incrustados en la montaña sin saber cómo salir, cómo ir, cómo salir de esa. Y efectivamente en ese, cuentan de que en ese momento hicieron recurso al I Ching. Es decir, que el I Ching siempre ha sido, digamos, en Vietnam, en Tíbet, ha sido siempre aparte de China, quiero decir, en Filipinas, hay ciertos países en los cuales se ha desarrollado lo que se nombra ahora una racionalidad adivinatoria, es decir, un razonamiento que se hace a través de la adivinación. No es un oráculo que con un flash da toda su verdad, es un oráculo que es como coger la punta de una madeja que te va a llevar como Teseo, te va a llevar como Teseo a través del laberinto. Entonces, digamos, es una adivinación progresiva que poco a poco va dando el camino y uno va descubriendo que efectivamente que es por ahí. Entonces, es que es el procedimiento que se usó en la ciencia china, primero en el chamanismo, pero luego en la ciencia china para hacer la mayor parte de sus descubrimientos y para crear su propia medicina. Es decir, que es algo espectacular, pero eso se llama racionalidad adivinatoria, es decir, que no haces una sola pregunta, sino que vas poco a poco indagando y vas encontrando más en más pistas que te confirman que efectivamente la adivinación no es una adivinación como la de Delfos, la del Montparnasse, del monte Parnaso, en el Delfo, la adivinación griega, es decir, en el sentido de una adivinación, de un oráculo, que es como un koan sen. Tienes que ir adivinando lo que está dentro del oráculo y eso es una fatalidad además. Lo terrible del oráculo griego es que está siempre, hay una amenaza vital. El Chin no, el Chin es una experiencia de plenitud. Es una experiencia de plenitud. Es una experiencia que va justamente de plenitud, que te va aportando la confianza en el misterio, porque digamos, lo que nos diferencia de los antiguos sabios, digamos, es la confianza que uno tiene en lo que no comprende. Es decir, sin embargo, no comprender y tener confianza es lo que abre probablemente la vía a este saber. Sin embargo, Ezequiel, también tengo entendido que durante una época histórica en China hubo una especie de I Ching negro, o un I Ching relacionado con la magia, ¿no? ¿Sabes algo de esto? Seguro. Seguro. Lo que pasa es que, por supuesto, es decir, la cultura china tiene un fondo supersticioso muy grande, pero aquí estamos hablando de lo que se ha sacado en limpio de esa magia. Sí, ya no, claro, es decir, eso siempre existe, porque de todas maneras, hoy en día también, si uno practica el chamanismo, tampoco puede aspirar a tener una racionalidad del chamanismo. El chamanismo es un shock de una revelación, no es un razonamiento que se desarrolla para un progreso de una idea o de un proyecto. ¿Entiendes? Es decir, el shock de la adivinación lo puede tener cualquier persona, inclusive los tibetanos. Hay muchos magos tibetanos que han sido integrados a la iglesia, a
a los templos tibetanos, pero eran magos, en realidad eran personas que se habían recluido en el Himalaya y que llegaron a tener poderes. Yo conocí a uno de ellos que se llamaba Kalu Rinpoche, que fue un gran lama que también fue uno de los primeros que ha venido en Occidente. Él estuvo 12 años recluido en el Himalaya, era conocido por tener verdaderos poderes. Pero bueno, hay que distinguir entonces entre una adivinación religiosa, chamánica, que no pertenece a ningún templo, hay la otra que es religiosa y la otra que es racionalista en el sentido que se interesa a evolucionar por lo que no se sabe, es decir, es lo que se llama serendipidad. Serendipidad es ir haciendo con lo que uno encuentra, ¿no? Es ir haciendo con lo que uno encuentra, pero en realidad lo que encontramos es a veces lo contrario de lo que buscamos, pero nos conformamos porque eso ya es un alimento para poder ser curioso y aspirar a comprender mejor lo que hay detrás de ese misterio. Pero digamos que la manipulación mágica es, digamos, insuficiente como para comprender el alcance de la influencia de este sistema, ¿no? Hay que tener en cuenta que ellos consideran el universo como un cuerpo, ¿no? Es decir, es un cuerpo. La hierba son los cabellos, los ríos son la sangre de ese cuerpo, las piedras y las montañas son la columna vertebral de ese cuerpo, etc. Es una inmanencia, todo está vivo, un poco como pensaba el filósofo Spinoza. Spinoza también veía digamos, la totalidad de Dios en lo manifestado. Lo manifestado era el cuerpo de lo divino, ¿no? Bueno, otra pregunta que me quedaba es, ¿qué no sabemos o desconocemos del I Ching para la gente que esté un poquito iniciada, ¿no? Pero que con lo que ya has contado, creo que poco hay que responder, ¿no? ¿Qué no sabemos o desconocemos del I Ching? ¿Qué no sabemos o desconocemos del I Ching? ¿Qué desconocemos? Es lo que te acabo de decir. Por eso digo que ya tenía como pregunta, pero con todo lo que ya nos has contado. Mira, José, te explico. Cuando nosotros, ¿qué pasa este es un libro chino? Cuando lo traducen, se llama Libro de las Transformaciones. Entonces, para un occidental, eso significa ir a buscar el sentido de esas transformaciones, el sentido de esos cambios, cómo se sabe que eso está cambiando, a través de qué eso cambia, etcétera, etcétera. Son todos argumentos intelectuales que te llevan toda una vida para poder entender de qué se trata. En cambio, si tú tienes en cuenta que desde los pensaderos griegos hasta el medioevo, hasta el Renacimiento europeo, se ha creado una filosofía y digamos, y un pensamiento por la salud del ser humano, si uno va a esa referencia y pone en confrontación el Shin a nuestra forma de haber procedido con el conocimiento, vemos que podemos aplicar los mismos valores. En lugar de seguir traduciendo I Ching como libro de las transformaciones, habría que llamarlo libro de la salvación. Libro de la salvación. Uno cuando le está preguntando al I Ching, le está preguntando qué es lo que necesita para salvarse él, para salvar lo que vale la pena ser defendido alrededor de él, lo que son valores, lo que es autenticidad, lo que es firme, lo que puede ayudar al individuo a pasar las crisis que pasa la sociedad. Entonces, digamos que es un problema de no haber advertido
no haber advertido que la cultura occidental ya había evolucionado a condición de no haber encontrado un sistema que contacte con el inconsciente del individuo, un sistema que indague en su propia introspección. Por lo tanto, el problema es ese, es decir, que un problema de no adaptación entre lo que fuimos deduciendo por la traducción y lo que nosotros ya sabemos, que a partir del Renacimiento está la rueda de la vida, está compuesta por el origen, la creación, el paraíso y finalmente el infierno. Es decir, eso en una rueda quiere decir que la guerra siempre está presente dentro de la rueda y el nirvana siempre está presente dentro de la rueda y que eso no es digamos, es simultáneo, pero en sucesión de acuerdo a las consecuencias de las acciones que uno tiene. Cuando en el Renacimiento se condenaban la envidia, la gula, es decir, todas las pasiones, los instintos, se trataba de regular los instintos, pues, ¿qué es el I Ching? Sino un control de una regulación de los aspectos auténticos y falsos, originales y digamos, y degenerados, o digamos, perdidos, etcétera, etcétera. Es decir, que el chino es un detector de verdad, es un detector de verdad. Y el problema en el Renacimiento es que se sabía por la iglesia, por la religión, de que no había que hacer una cosa o la otra. Entonces el individuo por la voluntad trataba de aplicar eso a su vida y le estaba tan difícil como hacer un régimen para adelgazar, digamos. Es muy difícil adelgazar cuando uno ya ha engordado y lo mismo pasa con alguien que ha cometido errores de conducta y es muy difícil tener una resiliencia, resiliente, ser resiliente y recuperarse. Pues digamos que el Chin es un libro de resiliencia, es un libro de salvación, es un libro de solidaridad, es un libro de entender la familia como una red natural entre el individuo y la naturaleza, etcétera, etcétera. Y es a través de esa generosidad del enfoque, porque el enfoque es tan amplio, tan generoso, que evidentemente uno encuentra pistas como para darse cuenta que el fondo de estabilidad hay un fondo de estabilidad que subsiste a pesar de las energías que intentan destruirlo todo. Es curioso porque yo creo que hay pocos libros como I Ching o pocos métodos de introspección y adivinación, ¿no?, que sean parecidos a esto. Creo que no hay ninguno en el mundo, ¿no? Y es curioso también que empezara, según la tradición, a partir de los caparazones de la tortuga. ¿Eso es así? Que a raíz de ahí nació lo que son la composición de los trigramas y todo eso. Ya como dato curioso, ¿no? Sí. ¿Quieres que te puedo contestar sobre eso? Sí, por supuesto. Mira, lo que sucede es que el I Ching propone de que uno se oriente por las excepciones. Todo lo que es excepcional es interesante. Todo lo que es normal no es que no sea interesante, pero no conduce a nuestra salvación. La sincronicidad, el hecho de que existan fenómenos entre la consulta del I Ching y la realidad, o coincidencias sin la consulta del I Ching, pero coincidencias en lo cotidiano, en el cual uno comprende sentidos que hasta ese momento no eran inteligibles para él, que ve que hay constelaciones de sentidos que se agrupan, que se reúnen, que combinan y que guían. Esas son condiciones de excepción. Siempre es la excepción. La sincronía es
para guiarse uno más importante que la diacronía. La diacronía es la rutina del tiempo. La sincronía y la sincronicidad es la excepción que permite a ti de hacer una operación imposible de realizar por la lógica, porque es la naturaleza que te está alimentando en conocimiento verdadero, no en una idea tuya, no en una ilusión, en algo verdadero que existe en la naturaleza y que te está hablando, te está llamando. Por supuesto que para tener este tipo de ilusiones, de experiencias, hay que confirmar una cierta firmeza psicológica, inclusive psíquica. Es decir, que es para eso que el entrenamiento de la meditación o del yoga se hace. Es para poder recibir verdades más profundas, para conocer cosas auténticas que han estado, digamos, ocultas. Pero para eso hay que prepararse a resistir la sorpresa, resistir la conmoción, resistir la emoción que eso produce. Es muy fuerte estar conectado con la naturaleza y eso no puede que pasar que excepcionalmente, esporádicamente. Es una chispa en el medio de un túnel negro. Muy bien, pues muchas gracias. Ya por último, para la persona que esté viéndolo, ¿no? Escuchando este programa, ¿cómo debería de usar si se quiere iniciar a consultar el I Ching? ¿Y con qué método adivinatorio o de preguntar, ¿no? Pues, ¿con las varitas, con las monedas? ¿De qué forma? Pues hay problemas, hay problemas, digamos, técnicos para el estudio. Yo he, digamos, tratado de conocer los medios tradicionales y después por el estudio epistemológico pude tirar conclusiones en que el I Ching se refería, digamos, a un conocimiento que puede ser, ¿cómo se puede decir? Que puede ser profundizado mucho más allá de lo que uno piensa. Es decir, que hay materia para mucha emoción y para mucha reflexión. Por lo tanto, si yo debo sintetizar ahora, sin mencionar todas las posibilidades, pero sintetizar qué es lo que conviene hacer para estudiarlo, es primero saber que la técnica de la consulta, que sea monedas o varillas o bastones, etcétera, etcétera, es probablemente lo más importante. Es lo más importante. Es lo más importante. Es decir, el hecho de que el libro esté ahí como un álbum en el cual uno se refiere para obtener el mensaje, no es nada más que la maqueta de lo que debe hacerse. En realidad, cada uno tiene un I Ching en uno mismo. Y en realidad lo que tiene uno que hacer es servirse del sistema de la consulta para crear y comprender cómo está organizado su propio I Ching, su vida, cómo su vida está fluyendo a través de él, en el cual los hexagramas están instalados, pero no como el libro, están instalados con la combinación de tu nacimiento. Tú has nacido en una combinación de hexagramas, ¿entiendes? Cada uno ha nacido en una combinación de hexagramas que debe descubrir. Si tú pasas de hacer preguntas al I Ching, pero en lugar de referirte al libro, te refieres a lo que tú vas descubriendo de ti mismo, tú comprendes, es como un análisis, es como un análisis psicoanalítico, es directamente la comprensión que pasa por el sistema de signos, la semiología, la fenomenología y la psicología. Tienes el resumen en eso, porque él hace coincidir adentro tuyo tu propia resonancia, tus propias combinaciones sincronísticas, ¿entiendes? Entonces, digamos que esa es la manera la más
que yo conozca, es la manera más profunda y más excepcional. Pero para eso hay un método que yo propongo, he propuesto, he enseñado, he creado y he enseñado en París. A partir de 1996 creé en París la Escuela de I Ching Internacional y tuve alumnos en los cuales artistas, escritores, directores de empresa, ejecutivos, bueno, tuve todo tipo de personas en los cuales hemos hecho justamente no el I Ching referenciado a un libro como no, el I Ching particularizado por los recuerdos que uno tiene, por la genealogía, por las constelaciones familiares. Yo he puesto en relación las constelaciones familiares con los hexagramas y se puede indagar la manera por la cual tú llegas a ser, cómo se ha combinado para que... Es realmente muy completo. Muy completo. Pero bueno. Asombroso, ¿no? Asombroso. Asombroso, digo. Sí. Porque si el estudio del I Ching se puede combinar con ese tipo de cosas, pues es realmente asombroso, ¿no? Sí. Claro. A todo lo que lleva, ¿no? Todo lo Claro, que puede... claro. No, es que es eso, lo que es extraordinario es que hay que resumir los principios fundamentales, ¿no? Es decir, nosotros necesitamos tener una salud para seguir nuestro camino, necesitamos conocer, proyectar y tratar de realizarnos por ese camino. Por lo tanto, los objetivos, la aspiración al cambio y a la realización, la aspiración si uno está en dificultad, por dificultad de enfermedad física o psíquica, la salud es absolutamente central. Es decir, lo primero es estabilizarse con respecto al mal que nos está afectando. Luego, estabilizarse. A partir de esa estabilización, ir progresando para rectificar el tiro y encontrar la parte de vida que puedes usar para tu propia felicidad. Es decir, que a pesar de que el infierno, el ejército, la guerra, o el paraíso, el amor, la configuración de la rueda de la vida, todo lo que sucede en la rueda de la vida de un individuo, ¿verdad? Estén siempre y que se repitan siempre, que sean similares, ¿no? Hace 60 años había una amenaza atómica. 60 años después tenemos la misma. Bueno, eso es ver que la ilusión, el maya, la historia se repite y que nosotros debemos crear nuestra propia paz. Y crear la paz quiere decir conocerse mejor, aumentar ensanchar, solidificar nuestra serenidad, nuestra calma para abordar los problemas que se hacen frente a uno, sabiendo que la energía de la salvación es lo que se opone a la del odio y de la destrucción. Y no hay nada que hacer. Eso, los que estamos los que queremos, deseamos un mundo más profundo, más justo, aspiran a esa salvación, ¿no? Y en ese fondo, sobre ese fondo, se puede progresar. Y el I Ching sirve justamente, ayuda muchísimo a contestar con respuestas que uno no podría haber imaginado. Es decir, tiene un rol de estimulante de la investigación, ¿no? Si uno trata de hacer la vida investigando la vida con diferentes medios, puedes usar la astrología, el tarot, etcétera, etcétera.
Todos los otros sistemas adivinatorios son solamente simbólicos. El único que se refiere a situaciones sociales que tienen que ver con la energía que los mueve. Es decir, que las situaciones sociales también dependen de la energía que los hexagramas están revelando, ¿no? A pesar de eso, pues el individuo debe tratar de tranquilizar, dar serenidad y dar un futuro a la crisis. Es el karma del ser humano, digamos. Muy bien, pues yo creo que bastante completa esta entrevista, ¿no? Para lo que ha durado, ¿no? Muchísima información, muchísima manera de explicar lo que es el I Ching, lo que es este libro, un poco de su historia, así que no sé qué más. Si alguien de las personas que ven este programa quisiera ponerse en contacto contigo, ¿cómo pueden hacerlo, Ezequiel? Pues yo estoy en Facebook por mi nombre, Ezequiel Saad, y además tengo otro muro que se llama Arte de I Ching, en el cual presento situaciones de la vida real, o bien obras de arte, pero relacionadas con las situaciones a las cuales se refieren los hexagramas, de manera a actualizar y comprender de que lo que está hablando el I Ching es una cosa que es circunstancial, está todo el tiempo presente alrededor nuestro. ¿Algún libro tuyo que recomiendes en especial? Pues, bueno, si me siguen en mi página Ezequiel Saad en Facebook o Arte de I Ching, van a tener, estoy publicando artículos y notas y imágenes, cuadros, yo soy pintor también, y cuadros que estoy haciendo con respecto a los hexagramas. Así que siguiéndome a mí van a enterarse. Y si quieren más bibliografía, me la piden y yo se las mando. Tengo una reserva de libros sobre el I Ching muy interesantes que para los que quieren empezar pueden empezar por leer eso y se los puedo ofrecer. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ezequiel. Ha sido realmente grato, interesante y creo que a las personas que se han interesado sobre el libro este de las mutaciones, pues van a disfrutar, ¿no? Escuchándote. Así que muchas gracias de nuevo y ya nos vemos en otro momento, ¿no? ¿Quién sabe? Gracias, José. Muy bien, pues te mando un abrazo, Ezequiel. Igualmente. Hasta pronto. Venga, hasta pronto. Gracias. Chao. Gracias. Bueno.